Hola, bienvenidos una vez más a un video de su curso de Cálculo 1. En este caso voy a hacer algunos ejercicios del seminario. Este video va a tener una duración aproximada de 30 minutos. Lo va a tener de esta dimensión porque es más fácil de subir a YouTube de esa forma. Ahora, el ejercicio dice: determine si la función dada satisface las hipótesis del teorema de Rolle sobre el intervalo indicado. En caso afirmativo, encuentre todos los valores de C que satisfacen la conclusión del teorema. Me dan una función. Bueno, entonces lo primero que yo observo es que f es una función polinomial. Y por lo tanto, f es continua en el intervalo cerrado 0, 4 y f es derivable en el intervalo abierto 0, 4. Muy bien. Ahora, tengo que ver si f de 0 es igual a f de 4. ¿Sí? Muy bien, f de 0 me daría 0. Y f de 4 sería 4 al cubo menos 4 por 4 al cuadrado más 4 por 4. Esto me da, acá me da 0,16. Y bueno, f de 0 es diferente de f de 4. Bueno, así tenemos que f no satisface las condiciones del teorema de Rolle, porque una de las condiciones es que f de a debe ser igual a f de b. O sea, f evaluar este número debe ser igual a f del límite superior del intervalo. Entonces, en este caso, como la función no satisface el teorema de Rolle, pues no se puede hallar ningún valor. Bueno, vamos a proceder con otro ejercicio. De pronto, en este caso, uno más positivo. ¿Sí? Determine si la función dada satisface las hipótesis del teorema del valor medio sobre el intervalo indicado. En caso afirmativo, encuentre todos los valores de C que satisfacen la conclusión del teorema. Entonces vuelve y juega, me dan una función polinomial. Esto lo puedo copiar porque hace parte de las hipótesis del teorema del valor medio. ¿Sí? Y ahora, pues lo que tengo que ver es, bueno, entonces el teorema del valor medio pide que la función sea continua en el cerrado y derivable en el abierto. Con estas dos condiciones ya cumple el teorema. ¿Sí? Por lo tanto, existe C en el intervalo abierto 2,5 tal que la derivada de f evaluada en ese valor C va a ser igual a f de 5 menos f de 2, 5 menos 2. Bueno, entonces acá ya tenemos que calcular varias cosas. Primero tenemos que calcular f de 5, que sería reemplazar 5 al cubo más 5 más 2, f en 2, que sería 2 al cubo más 2 más 2, f' de x, que sería 3x cuadrado más 1, y f' de c, que sería 3c cuadrado más 1. Y bueno, ahora lo único que me queda es reemplazar, bueno, calcular esos dos valores que están ahí.
me da 125, 130, 132 y acá me quedaría 8 y 4, 12. Entonces, eh, 3c cuadrado más 1 es igual a 132 menos 12, 5 menos 2. Y bueno, hay que calcular este número. Esto me quedaría 120 sobre 3. 3c cuadrado más 1. Bueno, esto me da 40 menos 1, 39. Entonces 3c cuadrado sería igual a 39. Y por lo tanto, c cuadrado sería igual a raíz de 39 sobre 3, que sería 13. La raíz de 13. Eso sería c. Bueno, otra solución sería, bueno, esto lo voy a escribir de otro color, c igual a menos raíz de 13. Pero esa no la necesito, este número no pertenece al intervalo abierto 2,5. El c tiene que estar ahí, entonces solo hay un único c. Bueno, raíz de 13 claro que está en este intervalo. De hecho, raíz de 13 es un número que está entre 3 y 4. Entonces sí está ahí en ese intervalo. Y ese sería el único valor de c que satisface el teorema. Muy bien. Bueno, han pasado 6 minutos. Vamos a hacer otro ejercicio. Este de diferenciales. ¿Sí? Bueno, acá me he saltado el ejercicio 3, que es del teorema del valor medio, para que tú lo hagas. Es muy parecido al anterior. Bueno, el ejercicio 4 dice, mediante diferenciales aproximar este valor. Bueno, entonces, bueno, yo voy a tomar a f de x igual a la raíz cúbica de x y a el lugar donde voy a hacer la aproximación, voy a tomar 64. Porque, bueno, yo sé que la raíz cúbica de 64 es 4. ¿Sí? Entonces me conviene tomar el 64. Ahora, mediante diferenciales, me quedaría que de f, ¿sí? Esto lo puedo llamar i si quiero, raíz cúbica de x. Entonces di sería igual a f' de x por dx. Entonces di sería igual a la derivada de la raíz cúbica, que eso es 3 raíz cúbica de x cuadrado 1 por dx. Y ahora el dx va a ser la diferencia entre 65 y 64. ¿Sí? Porque como vimos en la teoría, el diferencial de x lo puedo aproximar o lo puedo tomar como igual como el diferencial. Bueno, no el diferencial, el incremento respecto a x. Entonces, el delta de x va a ser 1. Entonces, de y va a ser igual a 1 sobre 3 raíz cúbica de 64 al cuadrado por 1. Y bueno, acá me quedaría el de y. De y igual a 1 sobre 3, 4 al cuadrado por 16. ¿Sí? Y por 1. Bien, entonces ya tengo al de y. ¿Sí? Ya tengo el diferencial de y. Y ahora pues lo único que me faltaría es aproximar este número. Pero la raíz cúbica
de 65 la puedo ver aproximadamente igual como a la raíz cúbica de 64 más el diferencial de y. Entonces simplemente sería sumarle esto 4. ¿Sí? Entonces sería 4 más 1 sobre 3 raíz de 16. Muy bien, y esa sería una aproximación mediante diferenciales. Bien, vamos a seguir con otro ejercicio, aprovechando esta buena racha de ejercicios. El ejercicio 5 es similar, es con la función seno. La vamos a dejar para discutirlo en clase. Vamos a ver el ejercicio 6. El ejercicio 6 dice, usando... disculpen porque no lo he copiado completo. Mediante el método de Newton determine una solución de la ecuación que aparece acá. Tome como estimación inicial x sub 0 igual a 2, determinando la iteración x sub 4 hasta con 4 decimales. Entonces, recuerdo la fórmula, esto es recordar. La fórmula del método es x sub i más 1 es igual a x sub i menos f de x sub i sobre f' de x sub i. Muy bien, ahora me falta escoger quién es f de x. F de x debe ser igual a 0, por lo tanto f de x va a ser igual a e a la x más 1. Muy bien, entonces ya tengo a f de x. F' de x sería e a la x más 1. Y bueno, si yo reemplazo, acá voy armando varias columnas. Me quedaría la fórmula f, x sub i más 1 es igual a x sub i menos e a la x sub i más x sub i más 1 sobre e a la x sub i más 1. Bien. Ahora con esto voy a construir un cuadro bien sencillo que vimos en la clase pasada. Entonces, acá voy a colocar el índice n y acá x sub n. Cuando n vale 0, x sub 0 por dato es 2. Ahora me falta calcular x sub 1. Entonces para i igual a 0. Entonces me va a quedar x sub 1 es igual a x sub 0 menos e a la x sub 0 más x sub 0 más 1 sobre x e a la x sub 0 más 1. Muy bien. Pero yo ya sé cuánto vale x sub 0. X sub 0 vale 2. Entonces x sub 1 va a ser igual a 2 menos e al cuadrado más 2 más 1 sobre e cuadrado más 1. Bueno, y acá sí ya usamos una calculadora. Voy a comenzar a traer esta calculadora. Tengo una calculadora. Y bueno, voy a escribir esta expresión. 2 menos exponencial al cuadrado más 2 más 1 sobre la exponencial al cuadrado más 1. Entonces esto me da 0,76. Voy a usar hasta 4 decimales, 76, 16. Yo le puedo decir a la calculadora cuántos decimales quiero usar. ¿Sí? Para que una vez ya me los aproxime. Entonces no tener problemas. Entonces ya tengo a x sub 1. Bien. Continúo.
continúo. Acá no voy a usar toda la tabla porque solo necesitamos x1, x2 y x4. 4 iteraciones. Hasta ahora hemos hecho solo una. Entonces ahora necesito calcular a x2. Para calcular a x2 necesito x1 menos e a la x1 más 2, bueno, más x1 más 1 sobre x1 más 1. Entonces acá me va a quedar x sub 2 es igual. Bueno, por acá tenemos el valor de x1. Entonces este número me lo traigo acá. Me va a quedar aquí. Menos e a la 0.67616 más 0.7616 más 1 sobre e a la 0.7616 más 1. X sub 2, bueno, voy a introducir este número tal como parece así, 0.7616 menos e a la 0.7616 más 0.7616 más 1 exponencial 0.7616 más 1. Bueno, me da negativo. Me da menos 0.4808. Muy bien, entonces este número lo agrego acá porque ya tengo calculado 4808. Ahora quiero calcular a x sub 3. X sub 3 va a ser igual a x sub 2 menos c a la x sub 2 más x sub 2 más 1 sobre e a la x sub 2 más 1. X sub 3 va a ser igual a menos 0.4808 menos la exponencial 0.4808 más, bueno, menos 0.4808 más 1. Me quería e a la menos 0.4808 más 1. Y bueno, eso mismo lo escribo acá, 0 negativo, 0.4808 menos la exponencial de menos 0.4808 menos 0.4808 más 1 exponencial de menos 0.4808 más 1. Bueno, me da 1.1833 negativo. Menos 1.1833 negativo. Entonces acá me quedaría la tercera iteración y la última iteración. Acá me quedaría x sub 4 y una vez voy a escribir el resultado reemplazando en la fórmula 3 menos e a la menos 1.1833 menos 1.1833 más 1 me quedaría e a la menos 1.1833 más 1. Bueno, entonces acá menos 1.1833 menos, bueno, acá, la exponencial de menos 1.1833 menos 1.1833 más 1, la exponencial de menos 1.1833 más 1. Eso me da la cuarta iteración menos 1.22
1.2775. 74. Muy bien. Y con eso pues ya hemos encontrado la cuarta iteración hasta con 4 cifras decimales. Ahora, esa es una forma de hacer este ejercicio. En clase vimos otra. ¿Sí? En clase vimos otra. Que era escribir esta expresión. Escribir esa expresión directamente. ¿Sí? Comenzando con el valor inicial que me proporcionaba. Bueno, antes de eso voy a dejar la calculadora en formato normal. ¿Ya? Y bueno, voy a comenzar. 2. Entonces presiono igual para que quede grabado el 2 en la memoria temporal. Y voy a escribir esta fórmula, solo que en vez de escribir X sub I voy a escribir la tecla ANS de Answer. Esto menos exponencial de Answer más ans más 1 sobre Answer más 1. Entonces esta sería la primera iteración. Si le voy a dar igual me da la segunda iteración, la tercera me da la tercera iteración y la cuarta pues me dio la cuarta iteración. Entonces simplemente acá es presionar el igual y ya obtuve lo que estábamos buscando. Muy bien, entonces ya con eso hemos hecho por lo menos los primeros 6 ejercicios, saltándome 2 ejercicios. O sea, he hecho 4 problemas del seminario. Falta el ejercicio número 3 y número 5. Esos tú los puedes hacer porque son copia y calco de los anteriores. Entonces con esto yo me voy a despedir. En un siguiente video voy a continuar haciendo estos problemas. No te olvides pues practicar bastante y trata de escribir las soluciones. Pausa el vídeo. Yo estoy tratando de que los vídeos vayan con la mejor calidad posible para que tú puedas pausar el vídeo y ver cuáles son los cálculos. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión. En breve hacemos del ejercicio 8 al ejercicio 13, si mal no recuerdo, del seminario. O sea, me quedan faltando 5 problemas más. Hasta pronto.